Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. En un nuevo bloque de Agenda a la Carta y ya tenemos del otro lado conectado a Omar Plaini, senador por la provincia de Buenos Aires. Omar, Tomás quien te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer saludarlos, ¿cómo están? Muchas gracias por el tiempo, Omar, todo bien por acá por suerte, y la verdad es que tenerte hoy es... no quiero decir oportuno, pero digo, por la fecha también, ¿no? Estamos hablando de que se cumplen 47 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Vos siempre has sido referenciado, ¿no? Como un referente del espacio. Entonces me gustaría compartirte una breve reflexión. Una entrevista reciente que tuvimos con Guillermo Moreno en la que él afirmó que esta es la primera vez que al Partido Justicialista lo preside alguien que no es peronista. Entonces... preguntarte, ¿no? Si crees que el gobierno de Alberto Fernández implementa en sus políticas una idea peronista o no. Claramente la nuestra es una coalición donde el eje es el peronismo, eso está claramente planteado, no tiene discusión a dudas. En esta coalición hay 16 fuerzas políticas y el eje central es el peronismo. De hecho, algunas de esas fuerzas políticas las lideran hombres y mujeres que surgieron del peronismo, por lo tanto, este gobierno de carácter nacional y popular centralmente lleva la idea peronista. Perfecto. ¿Coincide en general, coincidís ideológicamente con Alberto Fernández? A ver, ¿qué sería coincidir ideológicamente con el presidente? Yo soy parte de una fuerza que es el peronismo de toda mi vida. Y el presidente se manifiesta peronista también. Así que esa respuesta yo no la puedo dar porque yo hablo a partir de mí y de la discusión ideológica y política que damos en el peronismo. Y claramente el presidente asumió hace muy poquito tiempo la presidencia del justicialismo. Si asumió la presidencia del justicialismo porque él también claramente se identifica como peronista, ¿no? No puede asumir la presidencia de una fuerza alguien que no asuma su carácter político, ideológico y filosófico. Perfecto. Me refería, Omar, en realidad, quizás así, desde el tiempo que llevamos, ¿no?, del mandato del presidente, que como señalás, no lleva menos de la mitad hasta el momento. Si crees que las medidas que han sido tomadas desde el Ejecutivo Nacional, después vamos a pasar a lo que es provincia, pero comenzando por el Ejecutivo Nacional, si crees que han sido acertadas o no, primero en cuanto a materia sanitaria y económica para enfrentar la pandemia. En materia sanitaria creo que es lo más destacable que ha hecho el gobierno. En primer lugar, porque la situación sanitaria no desbordó. Como muchos pensaban que podía pasar, no pasó. Tomó las precauciones y elaboró las propuestas y utilizó las herramientas y los instrumentos necesarios para que eso no sucediera. Y de hecho se fortaleció el sistema de salud, un sistema que ya lo tomó el gobierno muy deteriorado por la anterior gestión. Todos sabemos que esto ha desbordado el mundo, este enemigo silencioso e invisible que es el COVID-19, que es esta pandemia. Y hubo en muchas partes del mundo donde hubo que tomar decisiones entre la vida y la muerte de quién sí, quién no. Eso no sucedió en la Argentina, claramente. Y ahora estamos en un proceso donde, bueno, ese bien escaso que es la vacuna ha empezado, aquellos que la producen y que la fabrican, ha empezado a circular con mayor fortaleza y Argentina está demostrando que está vacunando muy fuertemente. Así que en tema sanitario no hay nada que reprocharle al gobierno. Si hablamos del tema económico, obviamente que la pandemia causó una situación, estragos en todo el mundo. Todos los PBI, todos los productos brutos internos cayeron porque, bueno, hubo que tomar medidas muy drásticas de aislamiento y de cuarentenas que evidentemente bajó la situación del empleo, de la producción. Pero en ese sentido ya nos estamos recuperando. Va a llevar su tiempo, obviamente, pero bueno, me parece que el gobierno argentino en eso ha estado muy bien, ha estado muy preciso y tomó las medidas que tenía que tomar.
¿Haces el mismo análisis para lo que compete a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de Axel Kicillof? Sí, 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 están en sintonía, está claro que están en sintonía. Es muy bueno el gobierno de la provincia de Buenos Aires. De hecho, aquellos que formamos parte en el legislativo, lo hemos dicho en innumerable cantidad de veces. O sea, la provincia está funcionando muy bien, la parte sanitaria es excelente, los cuadros que tienen son de primer nivel, el ministro, el viceministro y quienes integran ese equipo, y después el gobernador es un hombre de experiencia también y con conocimiento muy profundo de la economía. Así que, por lo tanto, en ese sentido está en sintonía la nación con la provincia. No veo allí ninguna diferencia. Después, bueno, cada uno tiene su estilo, le da su propia dinámica, pero ha estado todo el tiempo trabajando online, como dicen ahora, gobierno nacional, gobierno provincial. Modalidad virtual, exactamente. Te escuché con un poco de delay, perdón. Omar, pasando, Sí. no pasando otra cuestión, pero sí en esta, primero queríamos aseverar, ¿no? Efectivamente, bueno, apoyás las medidas hasta el momento, tanto del gobierno nacional y provincial, yendo a una cuestión más de fondo, ¿no? En lo que compete a la política en general en nuestro país. ¿Sentís que, bueno, también en relación a algunas encuestas que han estado circulando en los últimos meses, donde se refleja cada vez un mayor porcentaje de la población descontenta en general con la clase política? ¿Crees que la política está sufriendo algún tipo de desacreditación o que está en un proceso de desgaste, o que es un proceso de transición hacia producto, ¿no?, también de las crisis económicas que están acaeciendo, pero va a terminar estabilizándose en la población, digamos, la fe en los políticos? Mirá, yo creo que en eso sí tengo una mirada de la política. Creo que la pérdida de las plataformas políticas, los programas políticos, de las grandes fuerzas políticas, los grandes partidos como son el justicialismo, ha sido el radicalismo y alguna que otra fuerza progresista en su momento, podríamos identificar al partido intransigente en algún momento, eso ha ido mutando por un tema que ha tomado mucha centralidad, en la cual los medios tienen mucho para decir y para explicar allí, la misma política, los mismos dirigentes también. Se ha pasado de las plataformas y los programas políticos a las discusiones personales. Vos arrancaste esta entrevista preguntándome qué opinaba yo de lo que había dicho otro compañero. Uh-huh. Precisamente esa es una de las cuestiones que le hacen mal a la política, porque lo que hay que discutir es ideas. Yo no puedo opinar lo que opina otro compañero, cada uno se hace cargo de lo que dice. Ahora, lo que sí tenemos que discutir son ideas, propuestas, y precisamente la política entra en descrédito cuando nosotros entramos en discusiones personales, a lo que hoy le llaman la grieta. Sí, yo creo en la grieta entre dirigentes, no en la grieta en la sociedad. En la sociedad lo que hay es desigualdad, una profunda desigualdad que genera este capitalismo depredador, este capitalismo injusto, que nos ha llevado a situaciones límite como las que vivimos. Entonces, lo que sí creo que hay que recomponer las plataformas de los partidos políticos, porque los jóvenes, y no tan jóvenes, ya hace tiempo, empiezan a descreer de la política como el instrumento transformador y de desarrollo de la vida de los seres humanos. Todo es política en la vida, desde lo que vos desayunás hasta lo que cenás antes de irte a dormir. Todo forma parte de la política. Y precisamente esa es una falencia que tenemos, y muchas veces alimentada por algunos voceros de los grandes medios concentrados en la comunicación, que llevan, por ejemplo, en la televisión, llevan a dos personas a discutir en términos personales y no de propuestas. Y es más, muchas veces sucede, y vos lo ves también como yo, que llevan a una persona, hombre o mujer, 4 o 5 veces un canal de televisión, le dan un poco de marketing y después termina siendo candidato o candidata. Y viene de cualquier sector de la sociedad. No hay una propuesta política atrás, no hay una plataforma, no hay un programa, ni siquiera muchas veces una ideología definida. Bueno, este es algo que la política debe resolver. ¿Sabés por qué? Porque entonces se produce esto que vos me decís con mucho criterio. La sociedad empieza a desconfiar de la dirigencia política, no a desconfiar, a no creer en la dirigencia política. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque desde el único lugar que se transforma es desde la política, no hay otro lugar. Aún con su deficiencia, el sistema democrático de la política
es el más conveniente en cualquier parte del mundo, no solamente para nosotros. Entonces sí creo que hay una desvalorización y que allí también la dirigencia tiene que tomar otra actitud. ¿Y a qué podés, entre otros factores, atribuirle, ¿no?, esta desvalorización, este descreimiento de la sociedad en los líderes políticos? En muchas cuestiones. Primero porque hay mucha mediocridad. Vivimos la sociedad de la mediocridad en todos los ámbitos, políticos, sindicales, sociales, empresariales, comunicacionales. Hay mucha mediocridad. Yo realmente hoy, hay días que realmente no veo la televisión. Gritos, peleas, discusiones entre dirigentes, entre periodistas, una mediocridad en el campo semántico de la palabra. Es tremendo, realmente. Eso es agobiante y la sociedad se cansa de eso, obviamente. Entonces empieza a descreer profundamente. Por eso te dije, creo que hay que recuperar la formación de cuadros, los cuadros integrales, que en eso el sindicalismo, está bastante bien en ese sentido, porque preparar nuestros cuadros nos lleva mucho tiempo, pero están a la altura a la hora de discutir con los patronos determinadas cuestiones que tienen que ver con los intereses profesionales de los que nosotros representamos. Pero lamentablemente estamos viviendo en un siglo de mucha mediocridad. Si vos mirás un poquito, te vas a dar cuenta que no hay grandes líderes como en el siglo pasado. El siglo pasado tenés para nombrar lo que se te ocurra. Y si vos me apuras ahora, te digo, el único gran líder y estadista mundial es el Papa Francisco. De ahí para abajo pondría en duda un montón de liderazgo. Entonces, es un tema que hay que resolver porque la sociedad se aleja de la política y eso nos daña a todos, a la misma sociedad también. En definitiva, nosotros somos producto de la sociedad que generamos. Sí, o tal vez vamos camino, ¿no?, a que evidentemente se caigan los grandes liderazgos. Quizás estamos atravesando ese proceso. No sé cómo lo podés concebir, pero creo que no es solo en Argentina esta situación, sino a nivel mundial. Entonces quizás la sociedad haya avanzado de una forma tal en la cual ya se descree o se desconfía de los grandes liderazgos. No, yo creo que hay una sociedad de consumismo. Este es un capitalismo salvaje. El propio Papa lo dice. Vivimos la globalización de la indiferencia y el descarte de la persona humana. Hoy es todo consumismo. Hoy todo consumir, 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 consumir. Entonces, ya los Estados-nación no tienen la fortaleza que tenían. Es más, hoy que son más fuertes los fondos de inversión, no sé, Templeton, BlackRock, por nombrarte dos, que un Estado-nación. Esto es así. Fíjate cómo ha desnudado a este capitalismo la pandemia. La pandemia lo puso al desnudo, en su propia contradicción. Vos fíjate que los Estados-nación son los que compran y proveen las vacunas. ¿Pero quiénes la producen? ¿Los Estados-nación? No, lo privado. Entonces, ahí ya tenés una demostración. Hay una sociedad del consumismo por el consumismo mismo que depreda todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, eso significa después pérdida de valores. Y esto es lo que estamos discutiendo. Creo que allí radica el gran problema, pero me parece también que este capitalismo entró en una crisis muy profunda. Si vos mirás país por país, región por región, vas a ver que hay una discusión que aflora desde abajo. Qué sé yo, podemos hablar de lo que está pasando, tomemos dos ejemplos cercanos, lo que está sucediendo en Colombia o lo que está sucediendo en la sociedad chilena. Entonces, eso también demuestra que hay un capitalismo concentrado que entró en una crisis, en su fase más profunda de crisis, quizás más salvaje, la fase más salvaje, pero también la más profunda de crisis. Yo el otro día leyendo un informe me enteré que hay un 30% de jóvenes en Estados Unidos que abogan por un régimen socialista. En Estados Unidos te estoy hablando, no estoy hablando en la América morena. Bueno, entonces esto llama a que reflexionemos y vuelvo a insistir, aquí hay que elevar el nivel de la discusión y hay que elevar también el nivel de toma de conciencia. Omar, la última, antes de ir al corte, nombrabas, ¿no?, no quiero decir virtudes, pero sí destacabas el sindicalismo. Recordar que vos tenés un rol muy activo en el sindicato de Canillitas. ¿Cómo ves actualmente a los trabajadores respecto a su situación salarial? ¿Crees que las últimas paritarias acordadas alcanzan o todavía falta para que gocen de un sueldo acorde a la inflación que estamos viviendo? Bueno, todas las organizaciones sindicales firmaron las paritarias con cláusula de revisión.
Está claro que la aspiración del gobierno nacional de ese 29% que se aprobó en el presupuesto en el Congreso de la Nación, hoy va a ser superado. De hecho, si vos mirás el acumulativo de enero a la